Podría hablar de Mike Feist durante horas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal de YouTube. Mi nombre es Inés y soy una gran friki del teatro, los musicales, el cine, la música, y por eso hablo de todo eso en este canal. Concretamente hoy voy a hablar de teatro musical porque, bueno, para los que me conozcan saben que me obsesiona y que podría hablar de eso durante horas y horas y horas, y lo hago si se me deja. Y para los que no me conozcan, pues ya lo sabéis, más vale que os vayáis acostumbrando porque es una realidad. 2021 was a year. Ha sido un año, ha sido difícil, muy difícil. Hemos tenido todavía muchos casos de COVID, hemos tenido muchas restricciones, hemos tenido toque de queda. Pero si algo bueno ha salido de 2021 es la cantidad de películas musicales que han salido, ya sea porque estaban planeadas para salir este año o porque se esperaba que saliera en 2020, pero por la pandemia se echaron hacia atrás. Y yo, como persona a la que le encanta hablar de los musicales y también persona a la que le encanta dar su opinión sobre las cosas aunque absolutamente nadie se la haya pedido, me veo en la obligación de hacer un ranking de estos musicales. Y voy a explicar brevemente la manera en la que lo voy a hacer. El primer ranking, el peor, es Tan malo que es malo, que son musicales que simplemente son malos, no tienen por dónde cogerlos, es probable que nunca los vuelva a ver y que con suerte serán olvidados de mi memoria. El siguiente es Tan malo que es bueno, que son esos musicales que son malos objetivamente como película, pero son entretenidos, tienen algo bueno, tienen algo que me ha gustado, y entonces están en un nivel un poco superior y existe la posibilidad de que en algún momento pues los volviera a ver. Después tenemos You Will Never Be Satisfied, que por supuesto es referencia al musical Hamilton, que son musicales que son muy buenos, que funcionan muy bien, que son prácticamente perfectos, pero que tienen algo que no funciona del todo. Después tenemos The Oscar Goes To, y esta categoría quiero que conste que es realmente como la categoría superior. En esta categoría están los mejores musicales, los que creo que se tienen que llevar premios, los que creo que tienen que pasar a la historia, los que estoy escuchando en bucle una y otra vez. Y la última categoría es Lives in My Heart, Rent Free, que básicamente es mis musicales favoritos. Esto es bastante subjetivo y realmente cualquiera de los musicales podría haber estado también en esta categoría superior, pero esta simplemente se basa en mi subjetividad, en que son mis musicales favoritos, en que los disfruto enormemente, en que los quiero ver en bucle una y otra vez. Y sin más dilación, vamos a empezar por el conocidísimo, estupendo, maravilloso West Side Story. Esta versión de West Side Story es un remake. Ya existía una película que ganó muchísimos Oscars y que lanzó a la fama a Rita Moreno y que todos probablemente conozcamos, o al menos conozcamos la canción de América o cosas así. Y esta es una nueva versión dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Ansel Elgort, Rachel Zegler, Mike Feist, Ariana DeBose. Este musical es realmente uno de los más esperados de este año, es uno de los que había más expectación y de los que más se ha hablado. Y personalmente también era uno de los que más esperaba porque, bueno, el cast es increíble y me alegra mucho decir que no me ha decepcionado. Las imágenes son preciosas, las canciones son estupendas, todos los actores son muy buenos y creo que el musical hace un muy buen trabajo de hacer que la historia sea muy coral. Creo que es un musical en el que se nota el amor, tanto el amor de Steven Spielberg por el musical, que ha contado que era su musical de la infancia, como por todos los actores y que todos están dando el 100%. También se nota que son actores de Broadway y esto es lo que ocurre cuando se contrata actores de Broadway para hacer musicales en vez de a otra gente. No hate tú la otra gente, pero sí, básicamente creo que es muy muy bueno. No voy a ser yo la que diga que es mejor que el original, pero para mí personalmente me gustó más. Pero al menos puedo decir que está a la altura del original, que creo que ya en sí es un gran cumplido. Y, hombre, sin duda hay que resaltar la actuación de Ariana DeBose especialmente. Creo que se come la película igual que lo hizo Rita Moreno en el West Side Story original. Y también Rachel Zegler, un trabajo estupendo. Mike Feist, podría hablar de Mike Feist durante horas. Así que es muy muy bueno. Así que va a ir a The Oscar Goes To. Y el único motivo por el que no lo pongo en Lives in My Heart Rent Free, a pesar de que me gusta mucho, 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 y es verdad que he estado escuchando mucho las canciones, es porque, unpopular opinion, problematic opinion, no me gusta tanto West Side Story
como concepto, como musical, como historia. Hay muchas cosas que me gustan mucho y hay muchas cosas que disfruto enormemente y por supuesto que es buenísimo. Pero no paro, o sea, me pasa como con Romeo y Julieta. Yo acepto que es un clásico, yo acepto que es muy bueno, yo acepto lo que cuenta y el mensaje que transmite y los temas que trata. Y me gustan esas cosas, pero hay una parte de mi cerebro de 2021 que no para de pensar, ¿os conocéis desde hace 3 días? ¿Por qué estáis haciendo esto? Entonces, Come From Away. Come From Away no es realmente una película musical, es un musical grabado profesionalmente, también conocido como Pro Shot, que fue grabado en Broadway durante el tiempo en el que Broadway estaba cerrado. Y básicamente es un musical sobre la empatía y sobre la amabilidad y sobre cómo ante las peores circunstancias la gente puede unirse y realmente crear algo tremendamente hermoso. Y bueno, no sé si solo por mi forma de describirlo podréis notar que adoro este musical. Me gusta mucho, 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 me gusta mucho la música, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la forma en la que está hecho, los actores, el hecho de que no se vean como los típicos actores de Broadway. Me parece realmente un musical magnífico, que es uno de los musicales que más me emocionan. No puedo describir exactamente por qué, es como algo que simplemente me llega a lo más profundo de mi corazón y cada vez que lo veo me emociona y me hace llorar y me hace creer en la humanidad. Y sí, o sea, y creo que representa muchos de los valores que para mí son principales, la idea de que los humanos en el fondo somos buenas personas y que en el fondo vamos a intentar ayudar a los demás y que vamos a intentar hacer a los demás sentirse en casa y vamos a intentar hacer que estén cómodos. Bueno, creo que es un musical que todo el mundo debería ver. No sé si a todo el mundo le va a gustar tanto como a mí, pero a mí me encanta. Mi sueño es poder verlo en persona. Estuve como 1 hora peleándome con Apple para que me dejara hacerme una cuenta solo para poder ver Come From Away. Así que por supuestísimo este va en Lives in My Heart rent free. Porque es que he does. He lives in my heart rent free. No, I know. Y ahora tenemos Cinderella o Cenicienta. Cenicienta de Amazon es una nueva versión de la historia clásica de Cenicienta. Está protagonizada por Camila Cabello y también sale Billy Porter y James Corden, como no, y Idina Menzel. Este musical la verdad es que a mí se me había olvidado que existía, o sea, cuando salió no fui nada consciente y no lo vi, y lo vi solo porque iba a hacer este vídeo y de repente me acordé de su existencia. Y he de decir que me sorprendió, o sea, tiene cositas, tiene muchas cosas raras, o sea, la verdad es que nunca pensé que iba a ver a la madrastra de Cenicienta cantando Material Girl o al príncipe de Cenicienta cantando Find Me Somebody to Love, pero oye, son temones, no voy a ser yo la que lo niegue. Creo que este musical algo que hace muy bien es que lo que tiene lo aprovecha. O sea, aprovecha muy bien el hecho de que tiene Billy Porter y le hacen aparecer con un vestido estupendo dorado. Se aprovechan de la voz de Idina Menzel, lo cual no hacerlo me parecería un crimen. Se aprovechan del hecho de que Camila Cabello no sea una actriz de musical y le dan un toque más pop, y también su personaje tiene una actitud bastante distinta y bastante más contemporánea, por así decirlo, que el resto de personajes. Es un musical en el que claramente han puesto mucho, mucho dinero, que tiene unos actorazos increíbles que la verdad no te esperas que estén ahí. Y la verdad es que no es el mejor musical del mundo, no va a pasar la historia, no es especialmente bueno el guión, el mensaje feminista no está muy currado, pero es bastante entretenido, las canciones son divertidas, los arreglos son chulos, tiene algunas cosas bastante guays, la escena de todas las princesas bailando con esos vestidos tan preciosos. ¡Mua! 10 de 10. Es decir que es bastante raro porque Camila Cabello en esta película se supone que es modista y que su sueño es hacer vestidos, y todos los vestidos que hace son extremadamente más feos que los del resto de personas que salen en la película. Un poco cuestionable, pero bueno. Así que sí, lo pongo en tan malo que es bueno. Porque
tampoco diría yo que es bueno, pero está bien. Y ahora tenemos Dear Evan Hansen. Le pasa un poco lo mismo que a Cinderella, en el sentido de que se nota que han puesto mucho dinero, se nota que tiene un cast lleno de actores buenos, y sin embargo no lo aprovecha. Dear Evan Hansen es un musical que, para quienes no lo sepan, fue un gran triunfo en Broadway, ganó el Tony a Mejor Musical. Es un musical que tuvo muchísimo éxito, que tenía un nivel de fans muy superior al que suelen tener los musicales de Broadway, y que ayudó mucho a ese fenómeno fan de los musicales que surgió hace unos años y que todavía se mantiene a día de hoy, y que es en gran parte la razón por la que este año hemos tenido tantos musicales. Pero la película no ha sabido trasladar nada de eso. La verdad es que es una pena, porque la música es muy buena, eso es innegable. O sea, Ben Pasek y Justin Paul, que han hecho la música, que también hicieron la música de La La Land y de Greatest Showman, son estupendos. Y el director es el director de Las ventajas de ser un marginado, o sea que tiene todo para ser muy buena, y sin embargo falla. Y no es la culpa de una persona. He visto mucha gente decir que es por Ben Platt. Es en parte por Ben Platt. Es cierto que el hecho de que Evan Hansen no parezca un niño de 17 años que se está viendo arrastrado por la situación, sino un señor de 30 un poco maquiavélico que se está aprovechando de una pobre familia, no ayuda. Pero tampoco es solo culpa de Ben Platt, es todo. El musical se ve apagado, grandes actores como Amy Adams no reluce para nada y se le pasa súper desapercibida. Las canciones, que son una maravilla y que se podrían haber montado de forma súper chula, en general se cantan solo enfocando al actor que está cantando. Algo que no he visto a nadie mencionar en sus reviews sobre Dear Evan Hansen, y que me parece bastante característico, es el hecho de que, aunque han tomado muchas decisiones para cambiar el musical de la película o la película del musical, y la mayoría de esas decisiones, en mi opinión, no han sido acertadas, pero bueno, al menos las han tomado, algo que no han cambiado es el ritmo. La película tiene prácticamente el mismo ritmo que el musical, las conversaciones son prácticamente las mismas, y eso hace que la película se sienta muy falsa. El ritmo en el teatro y en el cine es muy muy distinto, y en el teatro somos conscientes de que el tiempo está pasando y de que hay que llevar una cierta tensión, y en el cine podemos pararnos más, y podemos pararnos más en conversaciones y en planos, y la película no se aprovecha para nada. Entonces los personajes se sienten como súper lejanos y no empatizas especialmente, no te sientes especialmente identificado con ninguno. Las conversaciones pasan de una a otra sin ningún tipo de profundidad. Básicamente, Dear Evan Hansen podría haber sido algo maravilloso, ¿no?, para que la gente joven vea en el cine y vean sus problemas representados. Y se ha quedado en una película malucha que nadie va a volver a ver y que ha pasado bastante desapercibida. Así que, sintiéndolo enormemente, porque yo soy una gran fan de Dear Evan Hansen, pero sí, sintiéndolo mucho, va a tan malo que es malo. Bien, ahora Encanto. Encanto está... La música está hecha por Lin-Manuel Miranda, la voz de Mirabel es Stephanie Beatriz, a la que podéis conocer por Brooklyn Nine-Nine, porque hace de Rosa, o la podéis conocer por In the Heights, donde hace de Carla. Encanto, me encantan los... me encantan. Me encantan los colores de la película, los personajes me parecen súper entrañables, me parece que el planteamiento es bastante divertido, y creo que la película tiene muchos momentos muy graciosos, y como todas las personas del planeta Tierra, pues tengo pegada la canción de We Don't Talk About Bruno. Creo que todos estamos obsesionados con esa canción. Y sí, creo que Encanto es un gran éxito de Disney, me parece que trata temas muy importantes, pero creo que le falta algo. Creo que hay cosas que no se quedan bien resueltas, creo que el guión va un poco apresurado, es como que todo se resuelve de una forma un poco sobre la marcha. Creo que Bruno se merece una disculpa, y creo que Mirabel también se merece una disculpa, sinceramente. Pero me parece una película muy buena, la recomiendo muchísimo. Also, Luisa, hello, qué señora más increíble y qué pedazo de temón, o sea, bueno, adoro. Pero sí, creo que le falta un cierto algo. He visto mucha gente en Twitter decir que les gustaría que hicieran una serie de Encanto igual que la hicieron de Enredado. Yo no vi la serie de Enredado, sinceramente, pero la verdad es que sí me gustaría que hubiera una serie de Encanto, y creo que sería una buena manera de darle un cierre a esas cosas que se quedaron abiertas en la película, y creo que eso le daría aún más valor a la película que ya existe. Pero bueno, es una película muy muy buena, estoy muy contenta de que exista, y la vamos a poner en You Will Never Be Satisfied. Ahora vamos a hablar de Everybody's Talking About Jamie. Este es un musical del que yo
había oído hablar muchísimo, fue un gran éxito en el West End, pero como que nunca realmente me había parado a escuchar las canciones o a leer de qué iba la historia concretamente. Y he de decir que tenía muchas expectativas, tenía muchas ganas de verlo. Sabía que me iba a gustar en cierto modo y efectivamente no me decepcionó. Creo que esta película hace muy bien algo en lo que Dear Evan Hansen falla, que es aprovechar muy bien todos los números musicales, incluso si son baladas y solo las canta una persona. Hace muchos flashbacks, hace muchas escenas imaginarias, hace muchas coreografías grupales a pesar de que a lo mejor solo hay dos personajes cantando. Tiene algunos momentos un poco extraños porque la verdad yo no esperaba que la profesora del instituto empezara a cantar esa canción, que es decir que adoro y que ahora me la pongo para maquillarme y venirme arriba, pero es como, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada, me parece bien pero no lo entiendo. Creo que es un musical muy muy bueno, creo que todo el mundo puede ir a verlo y lo va a disfrutar. Creo que cuenta una historia muy bonita. Me imagino que para el verdadero Jamie New debe haber sido muy emocionante haber visto su historia en la gran pantalla. Pero es verdad que hay algunas cosas que no me gustaron tanto. Sinceramente creo que la canción de la madre... No sé si esto es una popular opinion, pero no me gustó especialmente cómo estaba hecha. Creo que se dan muchas vueltas sobre el mismo tema. Creo que el principio va muy lento y luego el final es bastante apresurado. Pero a pesar de eso me pareció una muy buena película musical. Me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que las canciones son preciosas y las he tenido en book. Así que este va a You Will Never Be Satisfied. Y ahora tenemos Tic Tic Boom, la nueva película de Lin-Manuel Miranda, dirigida por él, protagonizada por Andrew Garfield, Robin de Jesús y Alexandra Shipp. Tic Tic Boom es una maravilla, los actores están increíbles. Andrew Garfield aprendió a cantar para este papel y yo podría escucharlo cantar durante el resto de mi vida. Creo que se nota mucho que Lin-Manuel Miranda ha pasado por ese proceso de ser un escritor al que nadie llama y en el que nadie cree, y creo que mucha de esa experiencia está puesta en esta película y que eso se nota y que la hace mucho más realista y que hace que empaticemos con Jonathan y que hace que realmente nos pongamos en su piel, y que a pesar de que sabemos que va a tener éxito aunque él nunca llegara a verlo, lo cual quizás lo hace aún más triste, pero aunque sabemos cuál es el final porque está basado en la vida de una persona real, aún así sufrimos con él y sentimos esa sensación de agobio de voy a cumplir 30 años y no he hecho nada con mi vida y no sé si alguna vez voy a haber hecho algo con mi vida, que creo que es una sensación que todas las personas que nos dedicamos al arte sentimos. Y bueno, las canciones son increíbles, los actores están increíbles, las imágenes son preciosas, los números grupales, la escena de la piscina, hello, qué fantasía, me parece increíble, súper bonita. Y me gusta mucho cómo mezclan esos saltos entre él haciendo el show de Tic Tic Boom y lo que es la historia en sí. Me parece que está hecho de una forma muy inteligente y que es una muy buena forma de incluir las canciones dentro de la historia, que es lo que suele fallar con los musicales y lo que suele ser lo más difícil. Y en esta película ocurre de una forma muy muy natural, así que mis 10, de verdad, no puedo recomendarla lo suficiente. Y tengo que decir que la voy a poner en The Oscar Goes To, pero hay muchas posibilidades de que si hago este ranking en un mes y medio, esté en Lives in My Heart rent free, porque la verdad no paro de escuchar las canciones, no paro de pensar en la película, tengo muchísimas ganas de verla otra vez, así que absolutamente recomendada, 10 de 10. Bueno... Y ahora vamos con Lady Di. A veces solo la temática de un musical te dice todo lo que necesitas saber. Creo que hemos tenido mucha representación y muchas películas sobre Diana de Gales y ambas son muy buenas, ambas son representaciones muy curradas y muy, si no fieles a la realidad, por lo menos aparentemente realistas. Y esto es lo opuesto. Y quizás ese era su objetivo, como hacer algo tan distinto que fuera un triunfo, pero es algo... un poco cuestionable, un poco fuera de tono, porque sinceramente que un coro vestido como los que trabajan en el Palacio de Buckingham cante que ser la princesa de Inglaterra es el peor trabajo que un británico puede tener en una época en la que Reino Unido estaba pasando por una crisis y era la época de Margaret Thatcher y todo eso, o sea, creo que es cuestionable. Creo que hacer todo un musical sobre la presión mediática que sufrió Diana de Gales y sobre el hecho de que la usaran como un mono de feria y después quedarte tan pancho poniéndola a tocar el violonchelo con un vestido corto, creo que hay algo ahí que quizás la persona que ha hecho este musical debería
analizar. Y esto no quita de que los actores son buenísimos, de que han hecho un trabajazo. La actriz que hace de Diana de Gales me parece estupenda. Me parece que hace un muy buen trabajo de llevar la forma de moverse y de mirar de Diana, que me parece muy específica y que además todos tenemos muy en mente. Y hace un muy buen trabajo llevando eso al escenario, pero no es bueno, o sea, es que no es bueno simplemente. Así que lo siento, pero va a tan malo que es malo. Y por último tenemos In the Heights. Esta película, yo tenía muchas expectativas, la verdad. He de decir que In the Heights es uno de mis musicales favoritos. Nina es probablemente mi personaje de teatro musical favorito y el que más ganas y más deseo poder interpretar en algún momento. Y la verdad es que la película no me decepcionó, o sea, creo que era difícil que lo hiciera, pero por suerte no lo hizo. Empecé a llorar cuando empezaron a sonar los créditos iniciales y no paré hasta el final, básicamente. Creo que en esta película pasa un poco como en Tic Tic Boom y en West Side Story, que se nota el amor de la gente que está trabajando en ella en cada toma y mucho esfuerzo puesto en representar la experiencia latina. Y es algo que me parece interesante porque muchas películas que tratan sobre latinos se centran en lo que sufren y en lo difícil que es y en la inmigración y en las drogas y en la pobreza y todo eso pues son realidades y están ahí y hacer como que no existen tampoco sería justo. Pero algo que me gusta de In the Heights es que representa muy bien esa actitud latina ante la vida de puede que todo vaya fatal, puede que seamos más pobres de lo que nunca hemos sido, puede que no sepamos para nada dónde vamos esta mañana o cómo van a salir las cosas, pero siempre va a haber como un momentito de cantar algo, sacar la guitarra y unirte con tus vecinos o con tus amigos. Siempre se va a poder hacer un chiste incluso en una mala situación. Y creo que esa actitud de no solo resiliencia, pero también de amor por la vida, incluso en las peores situaciones, es algo que se representa mucho en esta película. Creo que Paciencia y Fe es una de las mejores escenas del cine en 2021, o sea, me parece brillante y me parece preciosa. Y sí, o sea, de esta película es que solo puedo hablar con amor, no soy nada objetiva con ella. Y aparte, incluso cuando intento serlo, me parece que está muy bien grabada, me parece que los números grupales son todo lo que se puede pedir de un musical. No puedo no amar esta película y es desde luego una de mis películas favoritas, diría, incluso más allá de que sea musical o no. Así que 100% esta va a Lives in My Heart Rent Free porque she does. Lo único que tengo que decir malo de esa película es que me parece increíblemente mal que quitaran la canción de la madre de Nina y que quitaran Sunrise, que es una de las canciones más románticas y más bonitas del mundo. Oh, en fin, todo para poner a Marc Anthony. Así nos ha quedado el chart. Espero que podáis estar viéndolo en la pantalla, o sea, yo quiero pensar que yo he sido capaz de editarlo aquí. Si no he sido capaz, esto es todo muy embarrassing. Esa es mi opinión sobre los musicales de 2021, mi opinión que absolutamente nadie me ha pedido. Pero ahora yo sí os pido la vuestra, contadme en los comentarios qué pensáis, si estáis de acuerdo, si no, si lo haríais de una forma distinta. Estoy segura de que sí. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, si queréis ver más, suscribíos, darle me gusta, comentad todas esas cosas. Y nos vemos este jueves con una nueva entrevista, así que nos vemos pronto.